¿Qué tal, señores? Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8, viernes 20 de marzo. Está acabando ya una semana cargada de noticias, todas muy interesantes. Hablaremos esta noche de las más destacadas y lo haremos, como siempre, con nuestros tertulianos. ¿Quién nos acompaña esta noche? Pues además tenemos chico nuevo en la oficina, le van a conocer esta noche. Comenzamos dando la bienvenida de momento a Concha Lobejón. Concha, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, no me quejo. Bueno, pues, a punto de celebrar la primavera, ¿no? A ver si siempre cambia es una un buena poco. noticia. A ver si cambia un poco el aire. Sí, es una época del año además preciosa. Claro. Les comentaba que se incorpora a la tertulia Javier Calaveras. Le damos la bienvenida. Javier, buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, pues bienvenido. Esperemos que disfrute de la tertulia. Igualmente, muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Y completa la tertulia, todos ustedes ya le conocen, Chomín Pérez. Chomín, buenas noches. Buenas noches, Laura. Y bienvenido también. Y encantado de venir a la primera actuación de Javi. Ya son unas cuantas alternativas a las que hemos asistido y muy contento de estar con Javi y con Concha esta tarde aquí. Gracias. Vamos a comenzar la tertulia. Lo vamos a hacer destacando algunos de los temas que van a ser protagonistas esta noche en la tertulia. El proyecto de la estación de esquí de San Glorio vuelve a frenarse en los tribunales. Ahora es el Constitucional el que rechaza la ley autonómica que permitía construir en el Parque de Fuentes Carrionas. La Junta sigue defendiéndolo al considerarlo vital para el desarrollo del norte de Palencia. Los mismos políticos de aquí, el de la Junta, ya dijo que se esperaba eso. Luego, si ya lo esperaban, ¿qué va a decir? Pues que no lo hicieron bien. Bueno, pues una oportunidad más perdida, ¿no?, del desarrollo que puede tener esta pobre y despoblada provincia. Pues la Junta fiel a su estilo, ¿qué más da? Negligencia, abandono y así estamos en el medio rural. Alfonso Polanco liquida el presupuesto del último año de su primera legislatura como alcalde con unos resultados positivos, casi 6 millones de superávit y 1 millón de euros de remanente para invertir en 2015. Dicen desde el equipo de gobierno que han devuelto la solvencia y la normalidad a las arcas municipales. Tocaba ahorrar, porque estamos en una época que tal, pero bueno, me parece bien que terminen en positivo, siempre y cuando eso se vuelva a reinvertir en la sociedad, en los sitios en los que de verdad hace falta. Siempre que sea superávit y las cosas parece que marchan bien, pues bien, estupendamente. Yo pienso que este alcalde sí que se está preocupando de la ciudad. Más de 45.000 padres en España han tenido que pedir una revisión de los acuerdos de divorcio porque no pueden hacer frente al pago de la manutención de sus hijos. Durante el año 2014, según los datos que ha hecho públicos el Consejo del Poder Judicial, se han registrado un 15% más de casos y en la mayoría de ellos con el mutuo acuerdo de sus exparejas. Pues sí, es un poco duro, sí, además con lo que hay ahora, ¿no?, que cada vez creo que hay más, ¿no?, en esa situación, pero bueno. No es el caso bien en este caso, gracias a Dios. Pues es que la verdad que está muy mal lo de la crisis, ¿eh? Y lo de los padres que no pueden pasar pensión, bastante tienen muchos de ellos con no poder pasarla, como para encima que se les esté exigiendo pasar y no tener, claro. Y vamos a comenzar por una de las noticias más destacadas del día. Hoy la actualidad informativa la encontramos en la antigua cárcel. Allí se ha inaugurado esta misma mañana el polémico Museo de la Policía, oficialmente denominado Centro de Estudios Históricos de la Policía Rafael del Río, en honor al máximo representante de Cáritas, que era natural de aquí, de Palencia. Estas estanterías del siglo XXI guardan documentos muy antiguos que narran la historia de la Policía Nacional. Un cuerpo que vela por la seguridad ciudadana y que cuenta con casi 200 años en su trayectoria. En esta vitrina descansa la Real Cédula del 8 de enero de 1824 que recuerda el origen de la Superintendencia General de la Policía Real. Hoy ponemos en valor un magnífico archivo de documentación, con órdenes generales de la policía desde los primeros años del siglo XX, así como documentos históricos policiales. Esta labor de avanzar y mirar al futuro sin dejar de beber en nuestras fuentes, no podía culminarse sin abrir un espacio al conocimiento, al saber, a la investigación de cuantos quieran aproximarse a la Policía Nacional. El Centro de Estudios Históricos de la Policía Nacional también hace un repaso por otros aspectos relacionados con el cuerpo, sus armas, escudos y uniformes, así como sus vehículos. Como curiosidad, encontramos el famoso papamóvil. El centro lleva el nombre del palentino Rafael del Río, que destaca la evolución de la policía y su modernización. Para cumplir mi misión, siempre entendí y defendí que
que los policías tenían que estar cada vez mejor preparados. Siempre pensé que las sucesivas promociones de policías tenían que ser mejores que las anteriores. El centro estará abierto a investigadores y al público en general. Además, acogerá exposiciones temporales como esta, una colección filatélica relacionada con la historia de la policía. Bueno, pues ha habido polémica en estos últimos días, hoy en la inauguración también, en cuanto al uso que se ha dado a este edificio. ¿Qué le parece, Concha? A mí me parece mal, la verdad. ¿No está de acuerdo con el uso que se ha dado? No. Yo creo que, bueno, pues que el Museo de la Policía podía haber buscado otra ubicación, puesto que al final ha sido una afrenta a la ciudadanía que se oponía a que un centro cívico, que es lo que iba a ser la antigua cárcel, se convirtiera en algo, yo creo que la antítesis de lo que la cárcel quería ser para la ciudadanía, ¿no? O sea, me parece a mí que no se ha actuado adecuadamente y que en la ciudad se tenía que haber escuchado al movimiento ciudadano. Era un movimiento ciudadano, además, o es un movimiento ciudadano muy organizado, que además suma diversos colectivos, cada uno con aportaciones interesantes, diría yo, para convertir ese centro cívico en un lugar de referencia. Esta mañana no había mucha gente en contra, sí que había ciudadanos. Hombre, que se habían la gente manifestado. estamos trabajando, entonces no podemos estar todo el día saliendo a la calle cada vez que algo no nos guste. Yo creo que sí que ha habido oportunidades suficientes como para que desde el ayuntamiento se hubieran sentado con la ciudadanía y se hubiera llegado a un acuerdo y buscar otros lugares para hacer un museo como ese de la policía. Javier, ¿cree que el uso es adecuado, el archivo de la policía? Hombre, a mí me parece que es un punto positivo el hecho de que un proyecto que se había iniciado en el proyecto de la alcaldía hace 4 años, pues se lleve a cabo y esa rehabilitación de la cárcel tenga un uso. Sí que me parece positivo el hecho de que veamos a la policía no como un medio agresor, sino como un medio cercano. Yo creo que lo ha dicho hoy Cosido, que bueno, que están también para ayudar, que no están para protegernos y bueno, pues no deja de ser un medio de acercamiento, que conozcamos un poco de una manera más cercana pues sus entresijos, su origen, etcétera, etcétera. Me gusta el nombre que han puesto porque Rafael del Río pues sí que ha formado parte de una organización que no deja de ser de ayuda social y de ayuda pues a la gente que tiene más necesidades en nuestro medio. Y yo creo que la valoración la haría más a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy complicado el llegar y ahora ya pues ponerlo en tela de juicio, ¿no? Sí que es cierto que a nivel social ha habido una crítica y una protesta, que la gente lo quería como otro medio, pero yo creo que hay que dar tiempo al tiempo. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Eso mismo que dices podría desarrollarse en cualquier otro lugar, ¿no? O sea, que realmente ha sido un reto a la ciudadanía organizada. Tenemos que pensar que es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas que tienen voz, que se comprometen con el desarrollo social y cultural de la ciudad, que tienen ideas, esos tienen que sumar en la gestión municipal. Gobierne quien gobierne, deben gobernar con las voces de la ciudadanía organizada. Perdona. Yo lo que pasa es que a mí me parecen bien las protestas, pero siempre que vayan acompañadas un poco de propuestas. Iban acompañadas de propuestas, se han creado plataformas. Sí, pero plataformas, pero ¿y en qué sitio? Porque, es decir, ¿va a generar un beneficio para nuestra ciudad, sí o no? ¿El que esté el Museo de la Policía en la antigua cárcel? Puede ser, el que tengamos en Palencia el Museo de la Policía. Pero podemos buscar otro lugar. Concha, vamos a escuchar a Txomin y luego, si quieren, vuelven a debatir. En alusión a la ciudadanía, yo me siento mucho ciudadanía y me siento mucho ciudadano y yo no me siento ofendido. Entonces, yo creo que habrá ofendido a una parte de la ciudadanía y a otra no. A mí personalmente no. Yo personalmente hoy quiero felicitar al Ayuntamiento por haber traído el Centro de Estudios Históricos de la Policía a Palencia y quiero felicitar a la policía por 3 cosas. La primera, por las detenciones que esta misma mañana hemos conocido de 2 bandas que andaban robándonos a los palentinos. De lo cual me alegro mucho porque la policía... Pero, perdona, continúo. ¿Crees que yo estoy en contra de lo que dices? No, yo estoy a favor de todo eso que dices. Después, doy también las gracias a la policía por tener el archivo aquí. Yo
yo no tengo ese concepto ni esas referencias de la policía opresora, ni no sé qué, ni no sé cuál. Además, cuando se trae un centro histórico de la policía que no solo abarca la época oscura de esos 40 años que después han venido otros 40 años y que antes hubo al menos otros 30 o 40 años. Entonces, también habrá aquí pues, documentos de la Policía Nacional en tiempos de la República y antes de la República. Y luego, porque yo creo que mejor el archivo de la policía en Palencia que no en Albacete. También traer el archivo histórico aquí a Palencia, entre otras cosas, yo creo que posibilita que el resto de la antigua cárcel, porque a mí el Lecral, que ese no me hace gracia el nombre, la sala de exposiciones, el aula de lectura infantil, el auditorio, la sala de mayores y esta semana que se abría la sala de estudio, puedan estar abiertas. Yo conozco más de un complejo centro de interpretación, no sé qué, no sé cuál, en la provincia, que está muy bonito cuando lo inauguramos, pero luego no hay manera ni de mantenerlo ni de abrirlo. Yo mañana me podría comprar un piso muy caro, pero si luego no podía ni pagar la luz, ni pagar la comunidad de vecinos, ni vivir en él porque no tengo dinero para mantenerlo, sería un inconsciente. Yo creo que con los 102.000 euros en principio que va a aportar cada año la Policía Nacional es muy posible que el resto de cosas que se pueden hacer en ese edificio, que hay mucho edificio, se hagan. Entonces, yo aunque solo sea por el interés económico, que venga, porque con ese dinero que me sobra lo puedo invertir en otra cosa. Igual puedo encender las luces. Y luego, muy buen acierto ponerle el nombre de Rafael del Río, porque yo creo que es uno de los palentinos, tanto en su etapa como director general de la Policía como de presidente nacional de Cáritas, es uno de los palentinos de los que tenemos que sentirnos orgullosos. Pues a mí me parece bien que hagan un museo de la policía donde quieran, si quieren en Palencia, fenomenal, pero no creo que sea el lugar más adecuado. Lo que tú dices, Chomín, es que en el fondo no creemos en el desarrollo, en que la cultura nos vaya a producir recursos. En Vitoria, por ejemplo, hay 11 centros cívicos y ninguno produce déficit, al contrario, son riqueza. Objetiva para la ciudadanía porque le ofrecen un montón de servicios muy interesantes, permiten el desarrollo cultural, el desarrollo social, el desarrollo educativo y a la vez generan recursos para la ciudad. ¿Cómo? Pues a través de diversas estrategias. Pasa por el alquiler a entidades que quieran utilizarlo, pero también por ofertar actividades atractivas que se puedan pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la cárcel, bajo mi punto de vista, tenía que ser un lugar referente de la ciudad desde el desarrollo cultural y desde el desarrollo cívico, que pase también por la participación de todos esos colectivos sociales que tenemos en el mundo del arte, en el mundo de la música, en el mundo del teatro, que no tienen una ubicación y que en Palencia son muy activos. Entonces yo creo que tenían que haberse sentado con esos colectivos organizados, no digo con voces individuales, digo con colectivos organizados que tienen ideas, que tienen ganas y que podrían producir recursos para que eso siguiera abierto y estuviera funcionando con la participación de toda la ciudadanía, porque Palencia carece de ese referente. En Valladolid sí que hay centros cívicos, en Salamanca, en Burgos. En Palencia no hay un centro cívico que funcione como referente cultural, como activador cultural de la ciudad. De forma paralela a esta inauguración, bueno, pues las protestas, 3 en concreto. Una esperada, la de los ciudadanos en contra de la instalación de un centro policial en la antigua cárcel, una concentración no muy numerosa. Otra del sindicato de policías, que sigue reclamando que cambien al comisario, y una tercera de los trabajadores de la fábrica de armas, reclamando futuro para su factoría. Bueno, pues muchas veces las inauguraciones también, Chomín, se convierten en una oportunidad para diferentes colectivos, ¿no? Pues para manifestar su malestar. Estoy tratando de buscar una pancarta que he visto esta mañana en el informativo de esta casa, que venía a decir que cultura y policía no casan. Entonces, yo estoy un poco aburrido de que me digan con qué tiene que pegar y con qué no tiene que pegar la cultura. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Concha de la cultura como dinamización social, pero desde luego que vamos a dejar de ideologizar la cultura y de que se me intente vender la moto de qué pega con la cultura y qué no pega con la cultura.
Si yo lo único que digo es que Museo de la Policía, de acuerdo, pero que busquen otro lugar, puesto que la cárcel ya tenía otro cometido y además había muchas ideas sobre la mesa de muchísima gente de esta ciudad, de la universidad, de los colectivos, de las asociaciones, etcétera, que estaba aportando ideas. ¿Por qué es tan difícil construir con la participación ciudadana? ¿Tú crees que físicamente no cabe? ¿O es que Yo creo que no cabe, que podía haberse ido a otro lugar. Me estás hablando de... A mí me parece que esto ha sido una afrenta a la ciudadanía que estaba desde hacía tiempo planteando otros referentes en ese espacio. Y yo hasta ahora no he hablado de ideología, si te has dado cuenta. Lo que pasa es que me da la sensación... Hay una pancarta que dice libertad, no casa con policía. Habría mucho que hablar ahí. Sí, pero que es que muchas veces me da la sensación de que el debate no es que no quepa en metros cuadrados, sino que no cabe porque a mí no me apetece juntarme al lado de... También puede ser. Entonces, habría colectivos que pueden estar pensando eso. Si el problema es que no nos quedan metros cuadrados para hacer lo que queremos hacer, yo no me lo creo. Yo digo, no me lo creo. Si llevábamos tiempo desde esos colectivos sociales organizados haciendo propuestas constructivas de lo que podía ser la cárcel como dinamizador cultural y social de esta ciudad, habernos sentado con esta ciudadanía, que antes de que se supiera que ahí iba a haber un museo de la policía, ya estaba trabajando en esa línea. Entonces yo creo que tenemos que construir, no destruir. Y al final ha sido una afrenta a la ciudadanía, y a mí eso no me parece bien. Utilizad otro lugar, otro espacio, y no pasa nada. No digas utilizad, que yo digo a la policía, digo a la policía. Escuchábamos al director de la policía que decía que era una manera de mirar el futuro, de avanzar. Javi. No, hombre, yo un poco en resumen de lo que están comentando ellos, pues bueno, que utilizan unas posturas diferentes, pero yo estoy un poco también con lo que dice Txomin en el sentido de que a mí me parece muy gratuito el utilizar siempre el vocablo ciudadanía como afrenta a ciudadanía. Yo también me siento ciudadano de Palencia, soy de Palencia de toda la vida y tampoco me siento ofendido. Es decir, a mí me parece que el hecho de que se dé una utilidad a una ubicación pues es positivo para la ciudad. Yo también estoy muy cansado de protestas y de pocas propuestas que no llegan a su desarrollo, tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, etcétera, etcétera. Entonces, yo es que de verdad que le daría una oportunidad. Quiero ver un poco a ver ese desarrollo. Me parece muy buena la idea que ha dicho Txomin, el tema de que muchas veces, y mucha culpa de que la sociedad en el momento actual esté así, es que hemos querido ser lo que no somos. Es decir, queremos tener a veces lo que no podemos. Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de que alguien nos va a dar la posibilidad de tener una parte cultural y aparte pues un atractivo policial, que además lo va a hacer cercano, no opresivo. Yo le daría una oportunidad y luego a lo mejor pues también habría que preguntar dentro de un año, cuando tengamos este centro abierto, pues a esa ciudadanía que estaba tan en contra, si sigue permaneciendo en esa opinión o no. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de aunque San Glorio. También habría que sumar, el tema de la memoria histórica, porque sí que ahí se ha representado simbólicamente la represión del franquismo. Y entonces eso también es muy importante, solo como matiz. Otro debate. Hablamos de San Glorio y les voy a preguntar su opinión. ¿Están a favor o en contra de ese proyecto de San Glorio? Concha, ¿usted qué me dice? Pues si yo no, estoy a favor matiz. del desarrollo, estoy a favor del desarrollo sostenible y estoy a favor de la sensatez frente a los espacios naturales. Javier. Bueno, pues... Muy breve, ¿sí o no? Vamos a ver la información y después ya entramos en análisis. Yo creo que hay que ser sensato, básicamente. O sea, ni me vinculo hacia un lado... Sensatez puede ser el sí o el no, ¿eh? Hay gente sensata en las dos posiciones. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo peleando por algo que no llega a su fin. Yo estoy a favor de todo lo que decía Concha, del desarrollo, de la sensatez, de la protección de los entornos naturales, y también estoy de acuerdo, muy a favor de que las cosas se hagan conforme a ley, no arbitrariamente ni con chapucillas. Claro, porque el Constitucional ha declarado esta semana nula la ley que la Junta aprobó para la construcción de la macroestación de esquí de San Glorio. Los ecologistas se muestran satisfechos y lo ven como un revés definitivo para este proyecto. Lo vemos. El proyecto de la estación de esquí de San Glorio nació hace casi 12 años con el impulso de la Junta, el apoyo de gran parte de la comarca y las críticas de los grupos ecologistas que lo veían como una aberración inviable e incompatible con el parque natural y así lo denunciaron. Siempre hemos entendido la postura
a favor de los vecinos de la zona. No la compartíamos porque intentábamos mirar más allá de lo que significaba el proyecto a corto plazo. Diversas cuestiones de forma generaron los primeros obstáculos en el camino de su construcción. Primero, la presentación de un proyecto que incluía extractos de la popular Wikipedia. Tras su modificación, tribunales de Castilla y León y a nivel nacional confirmaron la incompatibilidad del proyecto con el parque natural en el que se asentaría. La Junta modificó entonces por ley las directrices de ordenación de la montaña para hacerlo posible. Sin embargo, han terminado siendo 5, en última instancia del Constitucional, los varapalos judiciales que han echado por tierra las aspiraciones de la Junta. Cojo lo que hay dentro del decreto, el contenido, y lo doy marco de ley. ¿Qué es lo que hace la ley? No me la pueden demandar, con lo cual lo saco adelante. Eso es una trampa que incluso yo creo que a un chaval joven le daría vergüenza hacer esas cosas, ¿no? Como tienen una responsabilidad sabiendo lo que estaban haciendo y sabiendo que iban en contra de leyes más básicas del Estado español, yo creo que tendrían que tener la honestidad de dimitir. Los grupos ecologistas que piden la dimisión de Juan Vicente Herrera y los portavoces parlamentarios de PP y PSOE celebran que de nuevo les den la razón y dan por muerto el proyecto. No lo ven así desde la Administración regional, que consideran la sentencia del Constitucional un problema de forma y no de fondo, y ya trabajan en un decreto para declararlo de interés regional. Mientras los vecinos, que incluso se han movilizado para defender este proyecto, se lamentan y planean abandonar el Parque Natural de Fuentes Carrionas. Son 5 sentencias en contra de esta macroexplotación de esquí en San Glorio. Los vecinos de la zona norte lo defendían, veían como que era la única la salvación para esa zona de la montaña palentina. Javier. Bueno, hombre, yo creo que llega un momento en el que hay que decir basta, porque ya llevan un gasto de 1,5 millones, creo, ¿no? Más o menos, en este proyecto, y siendo revocado por tribunales. Esta es la 5ª sentencia. Pues bueno, pues incluso hace 3 días decía también la Junta que no era, se lo habían echado para atrás por temas de forma, sino de fondo. O sea, que aún así quieren seguir luchando por el... Yo creo que tenemos ejemplo de otras provincias en las que las actividades de bien pues cultural, etcétera, etcétera, y también de tiempo libre, pues están dando su fruto. Viendo que la pista de esquí no está saliendo adelante, habría que buscar unas alternativas. Y además de eso, hay que ser realistas. En España no todas las pistas de esquí tienen beneficios y dan superávit. De hecho, el otro día leía unos datos en los cuales el 40% de las pistas de esquí estaban subvencionadas porque no llegaban a aportar el equilibrio económico. Entonces, bueno, pues no tengo yo tan claro que eso vaya a ser la solución para el norte. Está claro que hay que darles una solución para esa gente, para que se reactive esa zona y no dejarla morir. ¿Era la solución, Chomín? ¿Hay que buscar otras alternativas? ¿Cuál es su opinión? Hombre, a mí me cuesta entender y comprender que no seamos capaces de, sea una estación de esquí o sea lo que sea, conseguir que ese proyecto sea conforme a ley y respetuoso con el medio ambiente. O sea, que no estamos en el siglo XIV o que entramos con la dinamita allí a saco. Entonces yo creo que tenemos ya la madurez y la concienciación del medio ambiente y la legislación apropiada para poderlo hacer eso y conjugar las dos cosas. Y sobre todo yo pensando en el interés primero para mí, que son los vecinos de esa zona, que yo creo que hay que darles un medio de futuro. Un medio de futuro, vuelvo a lo de antes, respetando la legalidad y respetando el entorno en el que se vive, que es lo que les da la riqueza. Por ejemplo, en uno de los pueblos afectados, en Guardo, hace poco se ha inaugurado la piscina spa. Es una maravilla. Es una maravilla, pero yo no me creo que eso vaya a ser el motor dinamizador de la comarca. O sea, y el que lo crea pues se equivoca. No vamos a estar todo el día yendo a Guardo. Bueno, pues un atractivo más. Sí, es un atractivo más, pero no es el motor lo que impulsa. Entonces yo creo que hay que darles algo. Entonces, para mí, entre los osos y los vecinos del norte de Palencia, primero son las personas. Es que no tienes por qué elegir entre los osos y las personas, tienes que hacerlos compatibles. Claro. Claro. Es el tema. Entonces, no me creo yo que no se pueda hacer lo que decía antes, desde el respeto a la legalidad y pensando en el desarrollo de esa zona. Hay que dar una solución y no podemos entre la forma, el fondo, el no sé qué y el no sé cuál, estarnos entretenidos. Hay que dar una solución a esta gente. Claro, y luego por otro lado, se sabe que en esa zona cada vez nieva menos. Es verdad que este año ha nevado bastante como excepción. ¿Cuántos años hacía que no nevaba así? 30. ¿Qué va a suponer una pista como esa o una zona de esquí como esa? Pues que la nieve va a tener que ser artificial.
pero basta ir a la pista de al lado, ¿no? Al Alto Campó. Es una pista rentable. Yo cada vez que voy da una pena horrorosa, ¿no? Y no solamente en el invierno, en el verano es un espacio deprimido terrible. ¿Qué futuro les espera a la ciudadanía de ese entorno si tienen unas pistas de hielo, de esquí, que no son rentables? No hay futuro, entonces les están vendiendo una mentira. Yo creo que se tendrían que sentar y copiar de otros lugares de características similares que sí que tienen futuro. Sentémonos, ¿cuál es nuestra riqueza? Por supuesto, el patrimonio natural. ¿Qué más riquezas tenemos próximas? Tenemos el románico. ¿Qué más podemos ofrecer? La vida slam. En Italia, por ejemplo, hay muchísimos pueblos que se han desarrollado a partir de la vida lenta. Estudiemos ese tema, digo ese tema como otros, ¿no? Y vamos a dar de verdad futuro a nuestra gente, pero un futuro sostenible con el entorno, que al final es lo único que tenemos. ¿Cómo nos lo vamos a cargar si es nuestra riqueza, nuestro patrimonio? ¿Querías tú? Y luego, que también puede ser que llegado el momento, como nos entretenemos tanto en darle el marco legal que valga, puede ser que la persona o las personas o las entidades o los inversores que habían decidido hacer esa inversión digan, no, ahora a mí no me interesa, o eso que me propones no me interesa. Entonces yo creo que hay que ser ágiles, cuadrar todas las cosas y proponer lo que se pueda proponer. Y no mentir y no cecarse, o sea, si no es viable, no es viable. Ojalá lo fuera, porque creemos en el desarrollo de los pueblos, pero es que no lo es. Pero yo también estoy un poco con lo que decías tú, o sea, analizando un poco los datos nacionales, yo creo que has aportado un dato muy interesante, y es que es verdad que la influencia de las nevadas que hay sobre la zona pues es muy importante, y que tampoco hay que engañar a la población. Es decir, el hecho de que hagamos una actividad en esa zona y que nos carguemos ese medio natural no quiere decir que luego vaya a ser rentable. Efectivamente. Porque es que si luego tenemos una pista muerta, ¿qué hacemos con ello? Nos hemos cargado un medio natural que puede tener un nuestra futuro. riqueza, nos hemos cargado nuestra riqueza a cambio de nada. ¿Y en qué va a trabajar la gente también? Habría que plantearse qué tipo de trabajo se le pueden ofertar en una pista que no tiene futuro. Y luego, yo respeto mucho y comprendo a los vecinos de la zona, claro, y a sus alcaldes, que dicen, pues si para mí estar dentro de un parque natural me constriñe la vida, pues abandono el parque natural. Pero si estar en parques naturales sí, a todo el mundo le beneficia. Espera, o no. En todos los rincones de este país. Hay algunas cosas que... Vendamos la moto. Que sí, efectivamente, Concha, es que vendemos muy mal la moto. Por ejemplo, la casa mía en Santoyo está en entorno protegida. Entonces, dices tú, qué bien, es el entorno de la iglesia, que es una zona protegida porque es bien de interés cultural. Bueno, pues yo, para cambiar el tejado de mi iglesia... De tu casa. De mi casa, no puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Pues bienvenido, porque ojalá esas leyes hubieran sido antes, porque tenemos muchísimos pueblos horrorosos, porque cada uno ha hecho lo que ha querido. Y sin embargo, vamos a La Rioja y decimos, qué preciosidad de pueblo. ¿Por qué? Pues porque han sabido conservar su patrimonio de manera coherente. Y si vas a Francia no te digo nada. Dices, pero qué pueblos más encantadores. Porque es desarrollo cultural también. Espera, que quiero acabar. Pero lo mismo que a mí... Es decir, yo soy el primer interesado en conservar el entorno, pero lo mismo que a mí me obligas a tener que hacer determinadas cosas para conservar el entorno, tú me tienes que ayudar a mí a que yo pueda hacerlas. Tú vas a los pueblos blancos de Andalucía y ahí los ayuntamientos y las diputaciones, para que el pueblo esté blanco íntegro, pagan la cal. Entonces, a mí, ¿tengo que conservar el patrimonio? Vale, pero ayúdame. Sí, yo eso no me opongo. ¿Quieres que siga dentro del parque natural? Vale, pero ayúdame. Alfonso Polanco ha liquidado el presupuesto del último año de su primera legislatura como alcalde con unos resultados positivos, casi 6 millones de superávit y 1 millón de euros de remanente para invertir en el año 2015. Dicen desde el equipo de gobierno que han devuelto la solvencia y la normalidad a las arcas municipales en una legislatura cuanto menos complicada. Sanear las cuentas ha sido el gran reto de Alfonso Polanco en una legislatura difícil. El resultado del esfuerzo del Ayuntamiento de Palencia, de los ciudadanos de Palencia, por volver a la senda de la normalidad, por volver a la senda de la solvencia. El equipo de gobierno liquida el presupuesto de 2014 con casi 6 millones de euros de superávit, 1 millón de remanente líquido disponible para invertir en obras y en un tercer plan de empleo, y un menor porcentaje de deuda que en 2011, cuando arrebataron la alcaldía a Eliodoro Gallego. La reducción de la deuda en los ejercicios 2012 al 2015 será de más de 11 millones y medio de euros.
Pero hay más, han conseguido dejar sin efecto el plan de ajuste 2012-2020. Cerrar el ciclo de la legislatura, dejando sin efecto el plan de ajuste con lo que tiene de reducción de deuda y liberalizar al ayuntamiento de todos los condicionantes que el Ministerio ha impuesto a todos aquellos ayuntamientos que están dentro del plan de ajuste, pues creo que es el cierre perfecto. Él, Isidoro Fernández Navas, ha sido el artífice de estos buenos resultados. Ya ha confirmado que no irá en la lista de Polanco para las próximas municipales. Pero la decisión que adopté hace 4 años es muy difícil de cambiar por todo lo que rodea a Isidoro Fernández. No es un tema político, sino un problema de edad, de familiar. Es el punto y seguido a su vida política en el ayuntamiento. Hablan de reto conseguido, de un cierre perfecto de legislatura. Concha, le voy a pedir una valoración general porque entiendo que, bueno, que los presupuestos, Concha. Pues a mí este tema me desborda un poquitín porque me parece muy complejo. Es decir, no son las cuentas de un ayuntamiento o de cualquier entidad más amplia, no son como las cuentas que podamos hacer en casa. Lo que yo intuyo es que, vale, vamos por buen camino. Me cabría muchas preguntas como ciudadana de a pie. ¿Cómo podemos tener un superávit de 5,3 millones de euros cuando hay tantas necesidades sociales? Pero sé que eso no es real, no corresponde a ese presupuesto, como digo, que hago yo en mi casa, ¿no? También la ciudadanía estará diciendo, bueno, si tenemos una deuda, decía la prensa, del 56%, ¿cómo podemos tener un superávit de 5,9 millones? Pues que nos lo expliquen mejor, por favor. Claro, hay una deuda financiera, hay unas cuentas financieras y hay otra parte que es la liquidez. Esa es la que nos preocupa, ¿no? Yo les pediría, si hay dinero suficiente, por favor, inviértalo en las necesidades sociales, inviértalo en empleo, porque en esta ciudad hay muchísima gente que lo está pasando mal. Y si estamos saneando el ayuntamiento, es lo mínimo que se le puede pedir a una corporación municipal. Javier, ¿qué valoración hace? Bueno, yo pues un poco, según los datos que nos están diciendo, pues positiva, ¿no? Yo creo que lo cogió en un momento, pues la alcaldía, un momento muy complicado. En ese momento, no sé si es cierto o no, pero la deuda del ayuntamiento ascendía a un 71%, cuando se supone que en el 75% era el dato límite, ¿no?, que exigían para las comunidades y para los municipios. Ahora lo deja con un 49, creo, que no sé si es un dato real o no. Y hemos la prensa decía 56. Y hemos quitado, pues efectivamente, el plan de ajustes, ¿no? Yo, en líneas generales, pues sí que le daría pues mi voto positivo. Yo también entiendo que ha sido un momento muy complicado de problema social, de problema de mucha crisis. Y luego, respecto a la necesidad social, pues yo también no le exigiría, pero sí que le pediría que lo aportase, pero también es cierto que van a poner en el 2015 el tercer plan de empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tanto a nivel juvenil como a nivel social, pues yo creo que ha aportado una cara amable, una cara de apoyo, y yo, vamos, como ciudadano palentino estoy muy contento con su trabajo, sí. Hombre, a mí, cuando me dicen que hay un superávit de 6 millones de euros, así, digo yo, hombre, pues gástatelo. Bueno, gástatelo, o ¿por qué no te lo has gastado? O ¿cómo hiciste el presupuesto? Porque para que te sobren 6 millones de euros, ojalá me sobraran a mí 6 millones de euros. Eso en un principio. Luego, cuando aterrizas y dices, no, es que con esos 6 millones de euros vamos a pagar lo que estabais contando del plan de ajuste, que era 2012-2020, y lo vamos a pagar en 2014. Estupendísimo. Porque nos evitamos la tutela del gobierno. Entonces, mejor nos tutelamos nosotros que no que nos tutele el Ministerio de Hacienda. Al final, lo que va a quedar en limpio son 933.181,49 euros que se incorporan al presupuesto del 2015. Pues estupendo, me parece también. Es mejor tener un superávit de 6 millones de euros que no andar debiéndolos, pero que no son realmente 6 millones de euros, porque buena parte de eso es de una deuda que tenemos que felizmente vamos a pagar. Vamos a hablar de otro tema porque quedan pocos minutos para finalizar la tertulia. Vamos a hablar de los divorcios. Los efectos de la crisis se siguen manifestando de múltiples maneras. Más de 45.000 padres en España han tenido que pedir una revisión de los acuerdos de divorcio porque no pueden hacer frente al pago de la manutención de sus hijos.
Miles de parejas se siguen rompiendo cada año. Entre nulidades, separaciones y divorcios, más de 130.000 matrimonios se disuelven cada año en España. Y en 2014 fueron casi un 7% más. La media es de 3 rupturas por cada 1000 habitantes. Eso sí, en Castilla y León somos los que menos nos divorciamos de España. Según los datos del Poder Judicial, la crisis se notó especialmente en 2014 en las peticiones de modificación de medidas. Muchos padres no han podido hacer frente a sus obligaciones de pago. Siempre las pensiones de alimentos se fijan en proporción a los ingresos. Como consecuencia de la crisis ha habido un despido o una situación de desempleo prolongada en el tiempo, pues sí que se promueven esos procedimientos de modificación de medidas. Los que más han aumentado, casi un 20%, son los consensuados, es decir, con el mutuo acuerdo y el entendimiento de la pareja. Los contenciosos también han subido por encima del 10%, aunque entre estos casos se cuentan también aquellos que buscan la custodia compartida de los hijos. La tendencia generalizada de los juzgados es a conceder la guardia y custodia compartida. Entonces, en muchos casos en los que en aquel momento se denegó, pues ahora se está solicitando la modificación. La tendencia se consolida y en el primer trimestre de 2015 siguen aumentando casi un 4% los divorcios y las peticiones de revisión y solicitud de custodia compartida más de un 10%. Bueno, pues en tiempos de crisis parece que también es necesario, Chomín, revisar los acuerdos de divorcio porque muchos padres no pueden pagar la manutención a los niños. Yo no sé si esto debería ser tendría que haber alguna especie de procedimiento más automático, que no tenga cada modificación de la cláusula del tal cual tenga que pasar por el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé, lo mismo que antaño te revisaban la nómina con el IPC, pues yo no sé si habría algún proceso legal de agilizar estas cuestiones. Lo que pasa es que yo creo que al final, yo no sé si somos o nos hemos planteado alguna vez el coste total de lo que suponen los divorcios y las rupturas familiares en un país. No es solo, traigo algunos datos, yo creo que en España se hizo alguna vez algo parecido. Por ejemplo, en el Reino Unido el impacto económico de las rupturas familiares a nivel anual está tasado en unos 61.000 millones de dólares. Ahí está metido el tema de estos que estamos hablando, de pensiones, no pensiones, costos judiciales, bajas de productividad, apoyo a las familias, apoyo a las mujeres, pisos, terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que cada divorcio y cada ruptura es un drama, o la solución a un drama en esa pareja concreta, pero luego yo creo que tiene un impacto en toda la sociedad. 130.000 matrimonios que se disuelven cada año, ¿le parece un dato exagerado o no le asusta? No, a mí me gustaría que felizmente no se produjera ninguno, pero... Javier. No sé, yo pues me gustaría un poco ir a la, pues como dicen los toreros, ¿no? A la arena, ¿no? Y yo creo que en realidad pues mucho del gasto que se invierte un poco en el tema del divorcio al final repercute un poco en los grandes damnificados, ¿no? Que son pues esos niños que tienen esas parejas, etcétera, etcétera. Entonces yo, pues un poco como Chomín, ¿no? Yo creo que habría que agilizar algún tipo de proceso para que no siempre todo ese gasto derivara en proceso judicial, proceso legal, etcétera, etcétera, donde se gasta el 80% del presupuesto que se podría utilizar sobre todo en la gente que es importante y en esos niños que quedan un poco, sobre todo hablando un poco pues a nivel llano, porque yo creo que en realidad es lo importante, ¿no? Lo que queda de ese matrimonio extinguido, pues sobre todo pues son los peques, ¿no? Un apunte solo, que esta mañana leía que con todo este tema, ya lo hemos hablado alguna vez, del tema de las tasas judiciales, en el caso de que al divorcio se vaya de mutuo acuerdo, el consensuado, o como se llame, está libre de tasas. Entonces, pues, mira, un gasto económico menos que nos hemos... es mejor llegar a un acuerdo. Brevemente, ¿no? Que ya no tenemos casi tiempo. Estoy de acuerdo con muchas cosas de las que habéis dicho y yo creo que lo más importante aquí es analizar el tema de la pobreza nuevamente, en la que se ven sumidas muchas familias, tanto que están separadas ya de hecho, como aquellos matrimonios que no se llevan bien y que tienen que seguir juntos porque no tienen dinero para poderse divorciar, ¿no? El divorcio es el último recurso, pero es un recurso necesario. Si la gente no se quiere, no puede seguir viviendo junta. Solo vivimos una vez. Yo creo que se han publicado también datos de parejas divorciadas. Que vuelven. Que vuelven no.
que no dejan de vivir en el mismo techo. Claro, porque no, o que vuelven a vivir juntos porque no pueden permitirse otra cosa. Entonces, eso es terrible. No, eso es que terrible. además yo creo que si al final tú has decidido divorciarte de una persona, yo no sé, me imagino que muchas veces en unas circunstancias traumáticas lo aconsejable y lo sano para los dos es tú para tu casa y yo para la mía. Lo que pasa es que no hay tu casa y la mía. Y el tema más gordo de este país es la pobreza, que tiene nombres y apellidos, y a mí me parece que ya está bien, tendríamos que estar solucionando este problema como prioritario. Bueno, pues con esa idea vamos a despedir la tertulia. Concha, muchísimas gracias por acompañarnos. Javier, ¿cómo ha ido? Pues bien, encantado, vamos. ¿Has estado a gusto? Sí, bueno. Concha, ¿qué deseando nota le volver. ponemos? ¿Vas a volver? Hombre, digo yo, ¿no? Si me dejáis. Un 9. ¿Un 9? Sí, porque el Sí. 10 No. todavía no. Pues nada, muchas gracias, Concha, y nada. encantado. Chomin, Yo ¿qué me nota? uno al 9. ¿Al 9? Sí, Jolín. no vamos a discutir. Me quieren, La media te sale 9. Te sale Bueno, pues muchas sobresaliente. gracias. Yo quería votar también, ¿puedo, Chomin? Tú le vas a poner un 10. Yo le voy a poner el 10, Ya sí. te digo. Muy bien. Gracias, Bueno, pues Laura. nos alegramos mucho Muchas de que haya gracias. estado aquí a gusto. Chomin, buenas noches. Buenas ¿Qué va a hacer el noches. fin de semana? ¿Tiene plan? ¿Estar por Palencia? Sí. Sí. Pues en Becerril de Campos está San Pedro Cultural, que es una pasada. He estado esta mañana y me ha encantado. Habrá así que ir. La iglesia esta que han Sí, hecho sí, un sí, sí. centro astronómico, ¿no? Sí, es A ver, el precioso. eclipse, ¿no? Hoy se ha visto el eclipse parcial de sol allí, de maravilla. Qué bien. Así que si tienen un hueco el fin de semana, se pueden acercar a Becerril de muy bien, Campos. pues Y ustedes también. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Adiós.